ha caído Ignacio. Hola, bienvenido a Hangout On. Esto es una tertulia abierta a todos vosotros y la ponemos en antena Yolanda Corral y Antonio Postigo, que soy yo. Buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches, saludos a todos. Nada, os recordamos que estaremos atentos a las redes, ¿vale? Que podéis hacer vuestras consultas y vuestras preguntas a través de Twitter con nuestra etiqueta, almohadilla Hanauton, o a través del mismo evento en Google+, Facebook, vamos, que nos tenéis por todos los canales y os estaremos atendiendo. Estupendo. Puertas abiertas y todo el mundo dispuestos a, como cada semana, a participar y hacer la otra mitad de Hangout On, que ya sabéis que esto es mitad nosotros, mitad vosotros. Si no, no tendría sentido lo que estamos haciendo. Entonces, curación de contenidos, ya he visto que había debate en el evento, en redes, y directamente paso a saludar a nuestros invitados, 4 grandísimos expertos en curación de contenidos. Y tal como voy saludando, pues si me permitís voy a ir lanzándole la lista que ha generado un cierto debate en el evento a lo largo del día. Así que, noche, por orden de ventana, Javier Villar, lo tengo el primero, cada uno tiene un orden, y yo primero. Buenas noches, Javier. Javier. Vaya, la primera la tenemos con la técnica. Pasamos al segundo Javier, que es Javier Leiva. Javier, muy buenas noches, ¿me oyes bien? Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Hola. Es que me he equivocado de Javier, ¿eh? Ya estamos con los trucos. Ya empezamos con los líos. Esta noche con los dos Javier va por duplicado, pero bueno, vamos a tenerles que llamar por el apellido. Leiva y Guayar directamente, casi. Sí, es que el orden de las ventanitas, vuestro y mi es diferente. Sí. Por eso, bueno, en cualquier caso, volvemos otra vez a Javier Guayar. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por responder de esta manera tan estupenda. Y la primera pregunta que ha generado debate para la vez es que yo de duración de contenido, ¿el término es correcto o es una mala adaptación del inglés al castellano? ¿Empezamos ya? Sí, directamente. Empezamos ya. Pensaba que nos presentaba a todos. Bueno, pues a mí lo que me sucede en esta pregunta es que yo casi siempre utilizo el término en inglés. Es decir, que estoy utilizando de una manera mucho mayor el término en inglés que en castellano. ¿Por qué? Pues por todos los problemas y a veces dificultades e incomprensiones que tiene todavía en castellano. Y también porque pensamos, Leiva y yo, que es un término nuevo, reciente, que se está introduciendo, y como otros muchos términos que hacen referencia a profesiones nuevas que vienen del inglés, tampoco pasa nada por utilizarlos en inglés de manera preferente. Esta es, digamos, mi posición ahora, lo cual no quiere decir que cambie con el tiempo si el término curación de contenidos en castellano se empieza a ser más aceptado, que digamos en esos momentos hay bastante controversia. Yo utilizo de manera cómoda y sin ningún tipo de problemas las expresiones content curator para referirse al profesional que hace esto, que hace esta técnica o que se dedica a esto, y content curation para referirse a esta especialidad o a esta técnica o a esta acción relacionada con los contenidos internos. Podríamos seguir el debate sobre el término curación un poco más, pero bueno, digamos que de momento dejamos ahí un poco mi posición, sería esa. Preferencia por el inglés, vaya, en mi caso. Pues mira, muchas gracias, Javier. Vamos a nuestro otro Javier. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, disculpa que tarde un poco en la respuesta porque esta noche estoy observando un cierto retraso en el ciclo, por lo menos en el que me llega a mí. Entonces quizás parece que, vale, que no, la pregunta no se responde de una forma rápida. Javier, ante todo, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Nada, por invitar a vosotros. No, hombre. Es que no invitarte a ti a esta charla pues sería como un pecado. Bueno. Te lanzo una pregunta que al otro Javier. En tu caso, ¿opinas que es una buena traducción y tienes un truquillo para contestar?
No te he escuchado muy bien, pero bueno, la pregunta es la misma, así que, de hecho, bueno, con Guayar, como sabéis, estamos trabajando juntos en esto, así que, de hecho, tuvimos un poco el debate en un cierto momento. Yo seguramente era el que lo tenía menos claro y en algún momento he utilizado el término de curación de contenidos, aunque es verdad que después he regresado un poco al inglés. Un poco por lo mismo que decía Javier, es un poco una reflexión compartida. Sí que diría que el curator un poco se refiere, porque siempre sale el típico diciendo que la curación de jamones y las tiritas y demás, ¿no? Pero digamos que del inglés se refiere más a, o sea, en realidad viene un poco del tema de los curator de los museos, ¿no? El comisario un poco de exposiciones. Entonces iría más por ese lado, ¿no? Aunque bueno, es verdad que seguramente es un poco desafortunado el curación o el curador en castellano o lleva a equívocos. Por eso yo también me siento bastante cómodo de momento usando en inglés. Así que bueno, no aporto demasiado de lo que ya ha dicho el otro Javier. Oye, ya que pasaba el asunto y bueno, ahora sigo con los demás invitados, pero estoy trabajando últimamente con el otro Javier. Creo que tenéis un proyecto común. Sí, hemos escrito un libro, justamente se llama El Content Curator. Así como por casualidad tengo uno aquí, entonces lo muestro en pantalla. Y aprovechando en el que un poco... se muestra que el nombre en inglés, que lo utilizas. Sí, exactamente, el Content Curator. Y entonces, pues, a raíz de escribir el libro, pues tenemos también una web conjunta que se llama loscontentcurators.com. Y bueno, entonces un poco el public reportaje aprovechando tu pregunta. No, pero es verdad que estamos trabajando en esto y nos ha ido bien un poco para estudiar toda la raíz de lo que es la especialidad, ¿no? y el sistema. Un poco de dónde viene y todo esto y proponer un sistema propio. Así que bueno, desde ese punto de vista esperamos aportar alguna cosa positiva a este debate. Estoy convencido de que sí. Contigo saludando. Y esta persona en mi de ventanita es Mariana Fossati, una auténtica autoridad en la curación de contenido. Y primero agradecerte, Mariana, que estés esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias. Noche para nosotros, tarde para ti, que conectas. Tarde de verano. Sí. Se nota un lindo fondo que tienes ahí. Sí. De Uruguay aquí a España cambia un poquito el horario y el tiempo. Exacto. Pues, ¿qué opinas tú, Mariana? En el caso, en mi caso trabajo mucho con el sector cultural y artístico, y aquí en Sudamérica el término curaduría o curación, pero sobre todo curaduría, tiene mucha relación con el oficio de comisario de arte, de curador de arte. Entonces me resulta cómodo decir curaduría o curación de contenidos, como que conecta más también con el público con el que trabajo yo, me relaciono en este término, porque se entiende bastante de qué estamos hablando, ¿no? De la tarea de alguien que le pone cabeza a la determinada selección de contenidos, ¿no? Y entonces como que resulta bastante natural usar ese término, y también me siento muy cómoda con el término en inglés, porque es un término así como community manager o webmaster u otros que se han generado un poco que son medio nativos digitales, son términos así como surgidos un poco de la red, y que medio que los que estamos en esto los compartimos desde el idioma inglés, ¿no? Así que en primer lugar sí, curador o curaduría de contenidos, y me siento cómoda, como decía Javier, con el término en inglés. Pues ya cerrando filas ya, Mariano, o sea, o entras en discordia diciéndote que no te sientes cómodo con el término en inglés, o acláranos un poco el asunto. ¿Tú cómo lo llevas? Pero sí nos han, a nosotros nos han comentado a veces que gente que no se siente cómoda con el término en inglés, ¿no? Pues Mariano, te toca directamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Yolanda, Antonio. Daros también la enhorabuena porque ayer habéis estrenado web y la verdad que está fenomenal. Un paso más adelante en este precioso proyecto que tenéis en marcha.
Y con respecto a la pregunta, pues claro, yo aunque no tengo el fondo veraniego de Mariana, ni estoy en Tirantes y demás, pero sí que vengo del Río de la Plata, con lo cual allí en Argentina, como bien comentaba Mariana, el término, y yo también provengo también en gran parte del aspecto cultural, del mundo de la cultura, pues el término de curador para cualquier tipo de exposiciones es un término muy usual, muy habitual, que de hecho cuando yo doy las clases, la formación, que seguramente alguno de los alumnos estará por aquí siguiendo el Hangout, siempre hago esta analogía, ¿no? Cuento, enseguida, hablo inmediatamente de que la palabra curador aquí sería traducida como comisario, que es quien realiza la selección de una exposición, y lo que suelo hacer es jugar un poco con ese trabajo que realiza el curador de seleccionar, ¿bien? Empezando quizás por la selección de una fuente, que podría ser un artista plástico, luego el contenido de ese artista plástico, que vendría a ser su obra, y quizás al repetir este proceso, montar una exposición que vendría a ser generar valor añadido y generar un nuevo contenido, ¿no? Una exposición nueva. Esta misma analogía la llevo al campo de la curación de contenidos, un poco para centrar, porque sí, lo comentaba Leiva, era cierto, ¿no? Lo del curador de jamón o el curador sí. de medicina. Sí, es que eso es algo que ya, digamos, desde que anunciamos el evento ya se ha venido un poco hablando, ¿no? En los comentarios. Rangón lo comentaba el otro día, lo dejaba en el evento, ¿no? Es que lo de curador de contenido suena a eso, un poco el término, pero ya hemos visto que la traducción se hace literal, pero no, o sea, curador de contenidos en España. Vosotros, si tuvierais que decir una definición en español, aunque os sintáis cómodos con el inglés, ¿creéis acertada curación de contenidos o sería más...? Yo creo que si se tiene que utilizar algo, se debe utilizar curador de contenidos. Si se debe utilizar una expresión y hacerla propia. Yo creo que es un error y ya un poco también intento también dar mi opinión en esto, porque creo que es un error que en España Fundeu ha desaconsejado la utilización de curación de contenidos y curador de contenidos, y ha aconsejado otros términos como gestor de contenidos, editor de contenidos y responsable de contenidos. Ha utilizado estos tres términos. Yo creo que ninguno de los tres términos se ajusta a lo que es la curación de contenidos. Creo que es un error por esta parte. No es específicamente curación de contenidos, gestión de contenidos ni edición de contenidos. Por tanto, o utilizamos Content Curation y Content Curator o utilizamos la expresión en castellano. Yo no veo... veo opción A y preferible la opción en inglés y opción segunda y también aceptable la opción en castellano de curación y curador. Pues una vez que ya tenemos, digamos, la denominación, exactamente, ¿qué es eso de curar contenidos? Ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? Ya sabemos el término, lo llamemos en inglés o en castellano. ¿En qué consistiría el proceso de la curación de contenidos? Lanzo la pregunta a los cuatro, o sea, podéis intervenir. ¿Empiezo yo? Sí, antes. Bueno, un poco simplificando, yendo al origen de donde viene, la expresión Content Curator, que viene de un artículo de Rohit Bhargava, de un profesional del marketing del año 2009, el conocido y popularísimo artículo que se llama Manifesto for the Content Curator, y aquí él lanza este término aplicado a los contenidos de Internet y utiliza la expresión, o sea, utiliza el concepto de curator, en tanto que especialista en seleccionar contenidos, en seleccionar objetos, digamos así a nivel más general, que es un término que en inglés se utilizaba y se utiliza mucho en el ámbito de los museos, en el ámbito del arte, y también menos, pero también en castellano, como sabemos, en el ámbito de los museos del arte, y de ahí se extiende en general a denominar curator a aquel especialista capaz de seleccionar, de hacer una selección de los mejores contenidos de un determinado tema y ofrecérselos a un público determinado, como el comisario de una exposición hace, por ejemplo. Y eso lo aplica a los contenidos de Internet. Y a partir de aquí, bueno, se va extendiendo y
y tiene y hasta aquí hemos llegado, digamos, hasta aquí ha llegado la utilización de este del término y ha ido creciendo en tanto que especialidad profesional. Entonces, diríamos que ¿en qué consiste curación de contenidos? Consiste en una técnica básicamente de filtrado de selección de contenidos. Es un tipo de técnica de selección y de filtrado de contenidos, con unas características específicas que la diferenciarían de otras técnicas de selección y filtrado de contenidos. Y pues sobre eso quizás podemos ir extendiéndonos más adelante. Sí, realmente, al hilo de lo que tú estás comentando, qué cualidades técnicas o de formación tiene que tener alguien que se quiera dedicar a la curación de contenido. ¿Verdad? ¿No te he oído bien? No sé. Sí, perdón. Tengo alguna dificultad de sonido. Copio la pregunta al chat. No, era un poco o sea, en qué consiste el trabajo de curación de contenidos, ¿no? Y si cualquier persona se puede dedicar un poco a ello, o qué base tendría que tener, qué formación tendría que tener. Desde mi punto de vista, que además de que puede ser perfectamente una profesión o una especialidad, también me parece que puede ser una habilidad transversal a muchas especialidades y por lo tanto distintos profesionales o distintas personas con necesidades de trabajar con información lo podrían dedicarse a esto y entonces por lo tanto me parece que hay no sé si hay determinadas profesiones específicas que se requieran de fondo. Me parece que sí, las habilidades que tienen que ver con el tratamiento de la información, o sea, ser buen lector, ser buen redactor, tener, manejarse, llevarse bien con las tecnologías, sin necesidad ni de ser técnico, programador, o no. No estamos hablando de alguien que tenga unas habilidades en tecnologías de información muy elevadas, ingenieriles, digamos, ¿no? Digo, que cualquier persona que se lleve bien con las interfaces al uso, digamos, lo puede hacer, y mezclado estas habilidades técnicas con algo más humanístico, que es justamente, me parece a mí, fundamental la capacidad de lectura y escritura, con pertinencia, con fluidez, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí y esas habilidades yo creo que yo las veo en muchísimas profesiones distintas. No sé qué opinan los compañeros. Bueno, concretamente, de hecho, yo en alguna ocasión terminé, en los cursos que doy al respecto, lo pongo más o menos en 4 pasos, ¿no? Lo de encontrar, organizar, filtrar y dotar de valor y compartir. Y claro, cuando lo explico, te enrollas, te largas, ¿no? Como buen argentino, pues llega el periodista de turno y dice, pero esto es lo que he hecho yo toda la vida. Y claro... Aquí yo mismo lo puedo decir ahora mismo si quieres. Claro, entonces, esto lo hacíamos nosotros toda la vida, y lo explicas y claro, ¿cuál es el problema? El porqué de esta situación, de por qué un periodista te mira con cara de, oye, lo que me estás contando no es nada nuevo. Porque claro, para poder realizar el content curation, en algún punto necesitas un medio a través del cual poder compartir todo ese trabajo final que realizas. El periodista, previo a Internet, era el único que tenía acceso a la posibilidad de distribuir esa información a través de un medio de comunicación. El resto, no. Evidentemente, ahora con la llegada de los blogs y la explosión del 2.0, etc., pues hoy cualquiera que quiera enfocar cualquier temática de la que quiera hablar, puede hacer una curación de contenidos en torno a una curación de contenidos que luego pueda ser compartida, ya sea en su blog, pueda ser en una web o inclusive para informarse y para aportar valor en la propia empresa, que ese es otro tema también interesante para tratar. Lo que comentas, Mariano, es muy típico y también es algo que dicen también los bibliotecarios, ¿no? Exactamente lo mismo. Eso ya lo hacemos nosotros desde siempre, ¿no? Yo creo que lo que ocurre es que es como un perfil que recoge cosas que se han hecho desde distintos ámbitos, pero no al completo. Es decir, por ejemplo, desde mi punto de vista, el bibliotecario o el documentalista
es verdad que ha hecho siempre gran parte de ese proceso, pero por ejemplo ha trabajado menos una parte que para mí también es esencial dentro del sistema, que es la caracterización, ¿no? Ese dar valor. Entonces el periodista igual ha trabajado menos en lo que sería recuperar información, buscar fuentes, seleccionarlas y un poco montar todo el sistema de recuperación para después seleccionar, ¿no? Y después está la gente de comunicación también entran ahí un poco por otro lado, ¿no? Y luego está toda la gente de marketing. Entonces, ahí es como, bueno, yo creo que todos de algún modo pueden decir, esto en gran parte lo he hecho yo siempre, y todos tienen razón, pero seguramente lo nuevo que tiene esto es poner un poco todo esto al completo y más en un entorno muy distinto al anterior, en el que la abundancia de información es espectacular, ¿no? Entonces, es todo mucho más rápido y esa selección, ese filtro es crítico, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi punto de vista. Sí, bueno, nosotros, una frase que decimos en nuestro libro, Leiva y yo, es que la curación de contenidos viene a ser como la actualización en la segunda década del siglo XXI del viejo problema de cómo acceder a la información, ¿no? Es decir, cómo acceder a la mejor información a la que nos interesa. Y bueno, las profesiones que trabajan con información son las que tienen más relación con esto. O sea, periodistas y bibliotecarios o documentalistas, por ejemplo, son dos profesiones que tienen mucha relación con esto. Por lo tanto, se pueden sentir directamente interpeladas cuando se habla de una nueva profesión o de una nueva habilidad que se llama curador de contenidos y dicen, hey, esto es lo que yo he hecho toda la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, el bibliotecario documentalista o el periodista ya ha hecho estas funciones antes de que se inventara este término o antes de que en el año 2009 se empezara a hablar de content curator, ¿no? Ya lo hacía. La diferencia está ¿en qué está? Bueno, en que se pone el énfasis en la gran cantidad de contenidos que existen ahora en Internet, cosa que es una cosa de los últimos años, no es una cosa que existiera hace 10 años, por ejemplo, y mucho menos más atrás, ¿no? Por tanto, es la reactualización de este problema, de qué hacemos, de cómo accedemos a los mejores contenidos, a los que más nos interesan, o a los que más les interesan a nuestro público, a nuestros clientes, a nuestra audiencia, cómo hacemos que esto, que es lo más interesante, les llegue, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de este problema, se plantea una técnica o un tipo de disciplina o de técnica que intente dar respuesta a esta necesidad, ¿no? El content curator está muy relacionado con el problema de lo que en estos momentos se llama la infoxicación, que es un término también muy empleado, ¿no? Es que hay demasiados contenidos, o sea, hay más contenidos que todos podemos procesar de una manera natural sin sentirnos en algún momento abrumados por la gran cantidad de información que igual existen cosas interesantes a las cuales no podemos acceder, ¿no? Entonces, esto es lo que ha cambiado, digamos. Lo que ha cambiado respecto a hace unos años atrás es el contexto actual de la web social, con una gran cantidad de contenidos que está aumentando continuamente y que hay que dar algún tipo de respuesta a este problema. Sí, sería un profesional más integral, más que centra un poco todo, ¿no? Lo que hemos dicho, periodistas y documentalistas era parte de su trabajo, no todo curación de contenidos, por eso no resulta tan nuevo, o sea, a lo mejor el término sí, pero no lo que es la función y el trabajo. Pero bueno, que sí que es verdad que la figura ahora recoge porque se centra un poco más, ¿no? Amplía mucho más todo eso. Pues nos está llegando una pregunta por Google Plus que la realiza Rangón Galleguer, que es, pregunta que si en un departamento de social media, ¿qué puestos serían los que desempeñan habitualmente esta tarea de curación de contenidos? ¿Cuál sería la figura que se encargaría un poco de esto? Bueno, podría ser un rol mixto ahí para el que hace la parte de community management, ¿no? Pienso yo, me parece que es algo que uno cuando está trabajando con distribuir y animar y conectar con la comunidad, hay una parte importante que me parece que tiene que ver con la curación de contenidos, porque me parece que la curación de contenidos no es solamente, ahí está la otra parte, la de comunicar, no es solamente la selección, sino
no es solamente decir tal cosa existe, sino ponerla en contexto, animar a las personas a que lo compartan, a que lo valoren. Entonces me parece que ahí hay un ingrediente como de eso, como de animación de comunidades, que va muy bien con el perfil del community manager. No sé qué opinan los demás. ¿Estáis de acuerdo que sería el community manager el que absorbería un poco esta función? Bueno, en empresas grandes y especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos, sí que hay perfiles diferenciados de Content Curator como tal, ¿no? En cambio, al menos en el caso en España, no conozco tanto el caso en países de América Latina, no lo conozco, pero en España es un perfil profesional que todavía no ha explotado, en el sentido de cómo ha explotado ya en Estados Unidos, ¿no? Lo más habitual en España es que el curador de contenidos sea también el community manager, o la persona que trabaja en social media. Esto en el contexto mayoritario de hacer curación de contenidos en el ámbito de social media, porque también, que no ha salido hasta ahora este tema, también se puede hacer curación de contenidos en un ámbito más interno de una empresa, en ámbitos relacionados con la gestión del conocimiento o la inteligencia competitiva. En este sector también se puede hacer content curation, ¿no? Y aquí no tendría mucho que ver con el social media, ¿no? Pero sí que lo que es el grueso, digamos, de cuando se habla de curación de contenidos, casi siempre está enfocado a social media. En estos momentos se trata de una especialidad o de un trabajo que se hace complementariamente a otros de social media. Y la persona que lo hace pues puede llamarse community manager o puede llamarse pues el encargado de medios sociales. Es de esperar que conforme vaya, si esto va más, vaya sentándose esta profesión y esta especialidad, se dé más este perfil diferenciado. Yo concreto, cuando hablo de content curation, en torno a las aplicaciones que se pueden hacer de la curación de contenidos en sí. No pienso tanto en un rol, en una persona en concreto, sino en la función que se puede realizar y para qué puede servir. En este aspecto, yo lo incluyo en el marco, digamos, son varios marcos que dentro de otros, ¿no? El primero sería la curación de contenidos y la creación de contenidos dentro del concepto de marketing de contenidos. ¿Bien? El marketing de contenidos pues, nos favorece y nos ayuda a la hora de posicionarnos bien para unas temáticas en concreto. Con lo cual, yo realizo curación de contenido porque quiero entrar en un posicionamiento concreto dentro de una estrategia de marketing de contenidos. Pero que a su vez, si la junto con una buena estrategia de SEO y de difusión de redes sociales, la puedo enmarcar, SEO, redes sociales y marketing de contenidos, dentro de una estrategia de inbound marketing, de marketing de atracción, que junto con otros tipos de estrategias podríamos englobarlo dentro de lo que sería el marketing online. Entonces, yo ya lo ubico dentro de varios círculos para que la gente visualice cuál puede ser una función inmediata que a través de la cual pueden aplicar la curación de contenidos. Y yo, en concreto, la curación de contenidos, cuando la explico en un entorno del sector turístico. Es decir, la gente que tengo delante, en su mayoría de las veces, es gente del sector turístico, a la cual le estoy implicando un poco qué es el inbound marketing, qué es el marketing de atracción, e intentar explicarle cómo generar contenidos, porque muchas veces la generación de contenidos es compleja, la gente no termina de entender cómo puede hacerlo. Pues lo que yo intento proponerles es explicarles qué es la curación de contenidos y desarrollar una mecánica a través de distintas herramientas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo ya casi que contestando la pregunta, no podría atribuírselo a una función concreta, como el community manager o lo que fuera, sino a quien esté encargado de generar esos contenidos. Quien tenga que generar esos contenidos tiene que ser quien realice su curación de contenido previa para tener unos contenidos de calidad, novedosos, innovadores, traídos o por lo menos embebidos de profesionales de ese sector en concreto en el cual quiere aplicarse o quiere destacarse.
pues al hilo de ese trabajo lo realice una figura u otra, nos llega una pregunta de Silvia Palomino, que es si en una empresa ese rol o perfil es mejor que lo realice alguien de dentro o de fuera. ¿Puedo? Sí, claro. Tiene todo el permiso. Yo creo que, vamos, desde mi punto de vista, es mejor que sea alguien de dentro. Porque es un trabajo muy intensivo en información. Entonces, tiene que responder mucho a las necesidades reales de quien va a recibir el producto final de eso. Entonces, para responder a esas necesidades hay que conocer realmente las necesidades y al cliente, ¿no? Entonces, si es un cliente interno, pues muchísimo mejor. Bueno, eso no quiere decir que sea el único sistema posible. Es un poco se parece un poco al tema de community management y de reputación online. Yo trabajo también como consultor en estos temas y digamos, yo trabajo como consultor externo, pero ayudo un poco a redactar estrategias y a fijar las bases de la actividad posterior. Pero esa actividad posterior yo siempre recomiendo que la haga alguien de dentro, alguien que esté en contacto directo con la empresa y que sea capaz de ser interlocutor de verdad, no que sea alguien pues contratado un poco en satélite y en todo caso si es externo, pues de algún modo hay que asegurar que no se note que es externo, que realmente pueda hablar por la empresa. Pues un poco el planteamiento es el mismo en este caso. Bueno, yo tengo un par de preguntas de Twitter que nos han formulado dos amigos. Un momentito, me las copio para leerlas directamente. Pedro Luque y Mr. Fabián nos preguntan los dos sobre las herramientas que recomendáis para la curación de contenidos, cuáles son las herramientas más aconsejadas. Y yo quería ya añadir de mi cosecha si dentro de sectores específicos existen herramientas especiales que podéis recomendar para determinadas áreas de la actividad empresarial. Silencio. Sí, silencio para un bloque tan importante, porque la gente está esperando de... Hay mucho respeto por eso, estamos esperando todos ahí. Sí, pues lanzaros porque, o sea, ¿cuáles son las mejores herramientas o las que recomendáis? O cada uno tendrá sus propias herramientas, o sea, podemos hacer aquí como un listado de herramientas que utilizáis cada uno o que aconsejáis. Yo creo que hay, lo que pasa es que hay muchas herramientas y hay herramientas para distintas partes de la actividad. Tal vez nos salteamos un poco una cosa muy interesante que es un poco lo que lo mencionó Mariano, que los dos, Javier en el libro lo abordan, que es el tema de las distintas etapas que tiene la actividad de la curación de contenidos. Entonces, obviamente que hay algunas herramientas que son más para la búsqueda o para la exploración, y otras que son para ir almacenando, para ir etiquetando. Hay otras que son para compartir, para presentar la información y que tenga y que tenga cierta presentación, cierto atractivo. Entonces, uno puede ir desde, bueno, necesito sacarle el máximo jugo a Google, hasta necesito a saber hacer una infografía con herramientas sencillas, porque no soy diseñador o diseñadora, pero que tenga impacto, ¿no? Entonces, yo creo que depende un poco de qué etapa estamos hablando, ¿no? Y también depende de cada una de las personas, qué sistema utilicen, qué cosas prefieren utilizar. Que yo, por ejemplo, para mí es imprescindible una buena navegación, unas buenas técnicas de búsqueda y luego el etiquetado. Para mí es fundamental, ¿no? Utilizar, yo uso Diigo para las búsquedas, para el etiquetado, para el almacenado el almacenamiento de bookmarks, para tener siempre mis enlaces a mano. Y me ha resultado que si tengo que escribir un artículo para mi blog, entro a determinada etiqueta que ya fui generando y con eso ya tengo como las bases muchas veces. Por ejemplo, para mí es una herramienta fundamental, pero yo puedo decir Diigo porque me gusta, pero otro puede decir Delicious, otro puede utilizar otra herramienta, ¿no? Hay muchas. Yo en ese aspecto sí que lo primero que me fijo es en las fuentes, ¿no? Y ahí es donde por ahí puedo pecar de demasiado enfervorizado en las fuentes, más que en las palabras o los términos en concretos a la hora de buscar información. Por ende, para mí, listas de Twitter
aunque pueda ser una herramienta muy de uso común, al final incluir gente de un sector concreto en el cual tú te quieres informar de forma específica dentro de una lista es tener información de primera línea. Si hablas un poquito de inglés, ya es estar 2 pasos por delante, porque incluyes información de gente de Estados Unidos que siempre está 6 meses, 1 año por delante de lo que está sucediendo aquí, con lo cual vas más avanzado. Por el otro lado, el extinto Google Reader, ahora a través de Feedly, es la herramienta que utilizo para realizar la misma función que con la lista de Twitter, pero con los blogs. ¿Bien? Temática, una temática concreta, una carpeta, y dentro de esa carpeta todos los profesionales. Esta selección de fuentes, evidentemente, requiere de una constancia infinita porque no se acaba nunca. Constantemente tienes que estar renovando, mirando nueva gente, agregando, retocando estas fuentes que van a ser, digamos, la base de lo que va a seguir a continuación. Mariana habló de varias herramientas, no nombró a Pocket, que es la que yo utilizo inmediatamente después de coger mis fuentes y de ver qué información puede ser, qué contenido puede ser interesante, que yo creo que es una herramienta que, curiosamente, su principal ventaja, creo yo, es la limitación que tiene, lo sencilla, básica y no le pidas mucho. Son sota, caballo, rey, pero es lo que tiene que hacer y puedes hacer un manejo de etiquetas fenomenal, puedes hacer tiene la posibilidad de trabajar desde todos tus dispositivos móviles, con lo cual estás leyendo algo en el autobús, en el iPhone y picas y te lo guardas en Pocket con sus etiquetas, estás leyendo algo en el iPad, estás leyendo algo en un ordenador en, yo qué sé, Marruecos y también perfectamente puedes guardarlo, con lo cual, y siempre al estar en la nube siempre lo tienes a mano, como decía Mariana también, para, oye, quiero escribir un post, venga, pincho en la etiqueta Marketing Contenidos y ras, me aparecen los 15, 20 posts que yo haya reservado para poder desarrollar una redacción sobre ese tema. Con lo cual, en ese aspecto, yo creo que con esas 3 herramientas son las primeras. A partir de ahí, pues, ya pues, Evernote podría ser una herramienta quizás intermedia para poder redactar, ¿no? Porque te pasas la información que has seleccionado, esas 3 o 4 que te parecen interesantes, a Evernote, y ya dentro del propio Evernote, pues copias, pegas, citas, tiene ya funciones de edición. Y bueno, la distribución pues, a través de Buffer podría ser perfectamente también, que es una herramienta muy práctica para tener actualizada tus redes sociales una vez que has publicado el contenido, ¿no? Luego hay otras, pero ya dejo al resto a los compañeros. Uy, pues el resto lo que quieren es que se mojen, porque desde Twitter Julián Marquina nos está diciendo, hay tantas herramientas Content Curator que ningún ponente se atreve a decirnos, y dice, decirnos las 3 mágicas. O sea, Javier, los dos quieren las herramientas mágicas. Yo digo mis 3 mágicas. Tiny RSS, Evernote y un blog en WordPress, por ejemplo. Esas serían mis 3 mágicas. La primera para recuperar y hacer la selección. Esa selección la mando a Evernote y de ahí, digamos, caracterizo y publico en un blog. Y bueno, luego, por supuesto, puede haber muchas más, pero como Julián con 3 se conforma, pues yo creo que por ahí lo dejo. Bueno, yo creo que por completar un poco lo que se ha dicho hasta ahora, podríamos hablar de las herramientas de salida, ¿no? De la segunda fase de la Content Curation. Hemos hablado bastante, los colegas han hablado hasta ahora bastante de las herramientas de la primera parte de la Content Curation, las fases de búsqueda y selección, ¿no? Sobre todo. Y Javier Leiva sí que ha comentado un blog como una de las herramientas de salida, ¿no? De la fase de las últimas 2 S de la Content Curation, al sense making, ¿no? La caracterización de contenidos, y al share, la difusión de contenidos. En esta segunda fase, pues hay varios tipos de herramientas que se pueden utilizar. Sin duda, una de las más flexibles son los blogs. Y los blogs, lejos de estar muertos, están más vivos que nunca, y para la Content Curation son efectivos. A nivel corporativo también se puede trabajar también con un sitio web, con más prestaciones. Pero bueno, un blog, un sitio web, es un tipo de herramienta de salida para una Content Curation de un nivel medio-alto, de un nivel que se requieran pues
bastantes contenidos y que sea más exigente, ¿no? Si es una content curation exigente, digamos con un formato de salida, bueno, sería esto. Luego, a partir de aquí hay otras herramientas. Nosotros hemos clasificado en varios grupos las herramientas de salida de la content curation y aparte de lo que es la publicación en blogs y sitios web, que sería esta que he comentado, podríamos hablar también de la content curation en base a listas, de la content curation en tiempo real y de la content curation que nosotros llamamos la basada en herramientas de social media. Y bueno, entre estas, pues bueno, quizás podríamos decir que a nivel de lo que llamamos la curation en tiempo real, una herramienta digamos, muy utilizada para la curation rápida, con poca caracterización, pero muy inmediata, es Twitter, es el mismo Twitter, es decir, Twitter como herramienta de salida. Y luego otra herramienta también muy utilizada en un contexto más narrativo para narrar cosas, para narrar eventos o situaciones, es Storyfy, que todos conocemos. Y luego, en lo que podríamos hablar de las herramientas de social media para content curation, pues quizás las más conocidas son Scoopit, Pinterest y Paperly. Esas tres son las más conocidas. No sé si son las tres mejores. Bueno, aquí había gustos también, ¿no? Pros y contras de cada una. A mí personalmente, entre esas tres últimas, me quedo con Scoopit. Me gusta más Scoopit. Pues hemos hablado antes de lo de la profesión, ¿no? De si los periodistas, documentalistas, dónde se queda la figura, si era integral. Y al hilo de eso nos llega una pregunta que concretamente la lanzan hacia los dos Javier. O sea, bueno, luego pueden aportarlo Mariana y Mariano, pero las lanzan, dice, concretamente es Regina Torres, que quisiera preguntar concretamente a Guayar y a Leiva cómo rediseñar el perfil de un periodista y enfocarlo a uno más específico de content curator. ¿Dónde hay que estar presente? ¿Cómo vender este nuevo perfil? Si tenéis la receta, compartirla. Desde el periodismo. Bueno, desde el periodismo hay varios ámbitos en los que puede haber un curator periodista, ¿no? Uno de ellos es el ámbito individual, el ámbito del curator periodista bloguero, ¿no? El periodista que tiene su medio unipersonal. Eso ya está dando mucho, además con la crisis de los medios de comunicación, de las empresas periodísticas, más que la crisis del periodismo, la crisis de las empresas periodísticas y de los grandes medios de comunicación, pues están dando muchos casos de blogs muy interesantes de periodismo, ¿no? Entonces, en este contexto, un curator periodista puede hacer contenidos muy, muy interesantes, los cuales se basen no solamente en crear contenido propio, sino también en ofrecer contenido curado, ¿no? En ofrecer contenido seleccionado y caracterizado adecuadamente. Eso sería una vía para un periodista. Otras vías dentro de medios, digamos, más convencionales o medios digitales, trabajar también con artículos o con productos periodísticos basados en curación de contenidos. Utilizando herramientas como Storyfy, que es una de las más conocidas y que tiene una utilización periodística muy clara, pero no solamente Storyfy, sino recogiendo este espíritu en el momento de publicar un artículo en un blog periodístico o en una sección de diario. Es decir, utilizar también la curación de contenidos como parte de las aportaciones que puede hacer un periodista. De hecho, en concreto en el mundo del periodismo hay toda una corriente muy interesante de que habla de la content curation como uno de los campos de futuro de expansión del periodismo, ¿no? Junto al periodismo de datos y otras tendencias recientes, ¿no? Y esos serían dos ámbitos para un periodista. Y luego hay todo el ámbito del periodista que trabaja en comunicación corporativa. Eso también es otro ámbito periodístico donde cada vez además hay más trabajo, ¿no? Entonces aquí la content curation es fundamental. Claro, este ámbito tiene mucha relación también con el ámbito del marketing que también antes se ha ido comentando. Y los periodistas, respondiendo o intentando resumir, ¿no? Un poco todo esto que he dicho, a la pregunta que hacía Regina. Bueno, un periodista que quiere ser también curator tiene que utilizar todas estas técnicas de búsqueda, filtrado y caracterización de contenidos en aquellos productos periodísticos en los cuales trabaje, sea un blog, sea un medio de comunicación o sea la comunicación de una marca o de una empresa.
Ujú. Abriendo un poco el enfoque de la charla y ya hemos hablado bastante del enfoque periodístico que es importante porque además es casi el origen natural del término. A mí me gustaría abrir un poco más nuestro ángulo de la forma de ver el tema y concretamente aprovecho una pregunta que nos lanza Pedro Luque desde el chat de preguntas de Google Plus, que además animo a todos los demás amigos que nos siguen desde las redes que lo utilicen porque es un sistema estupendo para etiquetar las preguntas y luego se puede localizar en el vídeo de una manera muy fácil. Y la etiqueta pues es la misma. Hangout con el hashtag igual, el try, pulsáis y ahí estamos. Y aprovechad también, aprovecho el momento para deciros que visitéis la web. Estrenamos web para algún despistadillo que pueda haber el martes y es hangouton.es, evidentemente. Y ahí tendréis este contenido y muchísimos más. Bueno, como os decía, abriendo un poco el enfoque y con la pregunta de Pedro Luque, él plantea, ¿es la curación de contenidos una solución a Big Data? Y yo le añado una coletilla. La curación de contenido sería la panacea a la infoxicación. A ver qué puede ver. A ver, sobre Big Data, yo creo que no es la solución, o por lo menos no en un primer momento, porque Big Data se refiere a grandes colecciones, enormes colecciones de datos, y la Content Curation tiene un proceso mucho más manual, por lo menos en el proceso de selección. Entonces, yo creo que ahí hay un punto intermedio en el que hay que, en todo caso, reducir todas esas cantidades ingentes de datos para que sean humanamente, digamos, asimilables o que se puedan trabajar, vamos. Entonces creo que de entrada tiene que ser un trabajo automático. Y el trabajo automático y la curation, en un cierto modo, no trabajan bien juntos porque la automatización no tiene el criterio que tiene la persona, ¿no? Entonces no sé si me estoy explicando, pero creo que de entrada no es exactamente ese el enfoque que debería ser, vamos. Yo creo que una cosa son los datos y otra cosa son los contenidos, ¿no? Ujú. Son dos temas que, digamos, aunque pueden parecer que tienen algo en común, van por dos caminos distintos. Como decía Javier Leiva, tú tienes una gran, masiva cantidad de datos que tienes que intentar procesar y sobre eso sacar conclusiones. Esto tiene poco que ver, creo yo, con la curación de contenidos, que es, sí, en un primer momento podría parecer que al final las dos cosas son filtrados, pero, insisto, datos por un lado, contenidos por el otro, yo no le veo un punto de unión muy claro. Serían como dos profesiones diferentes. El curador de contenidos por un lado, ¿no? Y el que va a analizar los datos del Big Data, que también no es el... Sí. El Big Data sería diferente. Es el futuro. Bueno, no es el futuro, es el presente ya. El Big Data, o sea, la interpretación de los datos está ya ahí. Y son como dos corrientes. Son cosas diferentes. Son dos tendencias actuales, pero no son cosas diferentes. Yo la mezclaría. Otra cosa que quizás no sé si tenía relación o iba por ahí también el que lo ha preguntado, y es que en el mundo científico y en el mundo de los datos, en el mundo del análisis de datos, también se habla de curation. También se habla de curators y de curation, pero es en un sentido diferente al que estamos hablando aquí, de content curator y de content curation. Es diferente. El data curation y el digital curation que se utiliza en el ámbito científico, en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, es otra cosa. Tiene más que ver con la preservación de los datos de investigación, que es otra cosa. Sí, pero me pareció interesante el comentario acerca de la automatización en la recolección o en las búsquedas de información, porque también como el curador de contenidos tiene que un poco tener cuidado de no quedar un poco encerrado en lo que también se llama a veces la burbuja de filtros, ¿no? O sea, ante sistemas que tratan de detectar nuestras preferencias y de recolectar justamente los datos de nuestro comportamiento online, por ejemplo, Google mismo, cuando uno trabaja logueado y está dentro de su cuenta de Google y hace búsquedas, esas búsquedas se van almacenando de forma tal que luego Google nos
trata de demostrar o de poner en primer lugar los contenidos que supuestamente nosotros estamos prefiriendo de acuerdo a nuestro historial. Eso nos puede ir sesgando y nos puede ir dificultando encontrar información más marginal o que está un poco más oculta, cuando nosotros queremos descubrir cosas y no solamente reafirmar lo que ya sabemos o encontrar cosas con las que ya veníamos acostumbrados, sino todo lo contrario, queremos dejarnos un poco sorprender. Ese tipo de herramientas que tratan de ajustarse automáticamente a las necesidades o prever las necesidades de información del usuario pueden ser contraproducentes para la curación de contenidos, por lo que decía Mariano, que también nosotros trabajamos de una perspectiva un poco más artesanal, más de conexión con determinados criterios que se generan desde lo humano, desde lo relacional y no tanto desde lo automático, si bien por supuesto que estamos más que agradecidos que existan buscadores, que existan herramientas que nos ayuden que existan alertas, de distintos tipos de herramientas que nos permiten facilitarnos el trabajo y no estar ahí como unos mineros con un pico ahí tratando de encontrar algo, una pepita de oro, ¿no? Sino bueno, que las cosas vengan a nosotros, suscripciones RSS, a boletines, a una cantidad de cosas, pero siempre uno tiene que ser un poco el que domina el panel de control, ¿no? El dashboard de todo esto para poder tener siempre acceso a aquellas cosas que se nos podrían pasar desapercibidas de otra manera, ¿no? Creo que eso para todas las profesionales que trabajan con información eso es fundamental, ¿no? Y tener sentido crítico y llevar un poco más allá, ir más allá de la zona de confort que nos generan todas estas herramientas de las que hoy disponemos. Es que en la curación de contenidos el trabajo, el aporte intelectual, el aporte del profesional es básico, ¿no? Es decir, en la concepción de la curación de contenidos, tal como surge a partir de Vargava y de las otras personas que han ido un poco conceptualizándolo, a partir de entonces, pensemos que el curado de contenidos sale como una apuesta frente a los algoritmos puros y duros. Digamos, en el manifiesto de Vargava, él ya hace referencia a esto, frente a los algoritmos puros y duros, digamos, falta un nuevo profesional que aporte su sentido, su visión experta, su capacidad de filtrarlo mejor y ofrecerlo a una audiencia determinada. Entonces, por tanto, la aportación manual, la intelectual, la aportación del curator es básica, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de curación de contenidos, sería un sistema de agregación de contenidos, ¿no? Entonces, curación es diferente a agregación. Hay partes del proceso que se pueden automatizar, hay partes que efectivamente, y algunas se han comentado que se pueden automatizar en parte, pero al final el criterio del curator es básico, es lo que le da calidad al producto curado, es el aporte que haga el curator. Yo retomo una pregunta que había dejado en el aire Antonio y que también estaba Marga Tuita haciéndola acerca de la panacea de la infoxicación, ¿no? La content curation como la panacea de la infoxicación, y en gran parte es un alivio el consumir contenidos desde un proceso de content curation, ¿no? Es decir, que cuando yo me meto en particularmente yo lo utilizo, ¿no? Mi pestaña de contenidos en el HotSuite, donde tengo mis listas de profesionales nacionales, lista de profesionales extranjeros, los hashtags, content curation y todas las palabras relacionadas, y tienes ahí todo el mundo prácticamente a un golpe de vista, el mundo relacionado a la curación de contenidos a un golpe de vista, pues evidentemente la ansiedad que te genera esta infoxicación, por utilizar el término nuevamente, se reduce evidentemente y aparte te ayuda muchísimo a centrar el tiro, ¿no? Y comentábamos antes algo acerca de la empresa y yo creo que también es un valor muy importante que la empresa tiene que tener en cuenta el potenciar la curación de contenidos dentro de su personal, porque
es que esta gente está de repente recibiendo una cantidad de inputs relacionados a un tema concreto que pueden estar quizás muchos pasos por delante de lo que está haciendo esa empresa en ese momento. Con lo cual, creo que es no solamente importante por todo lo que se ha estado comentando hasta ahora a nivel de, bueno, pues marketing, periodismo, tal, sino que también, oye, fábrica de tornillos, ¿sí? Oye, haz tu content curation, haz tus listas, haz tu tal, y quizás puedas innovar en procesos, etcétera, a partir de este proceso de curación. Al lo que estaba ahí hace un par de minutos, creo que Mariana, la que ha puesto el tema sobre la mesa, de quedarte encerrado en una burbuja porque están los vídeos a tu costumbre de búsqueda, me recuerda que 4 o 5 días, cuando ya tocaba ir preparando este tema, pues evidentemente nos documentamos todo lo que pasa. Un artículo bien interesante que siento mucho no poder enlazar aquí, pero que lo buscaré, que recomendaba utilizar buscadores diferentes a Google. En concreto, el artículo mencionaba, recuerde varios, uno de ellos era DuckDuck, e incluso un buscador que de forma experimental estaba ofreciendo comentarios justo opuestos a tu perfil habitual de búsqueda para equilibrar los contenidos. ¿Utilizáis algún truco de este tipo? Es que tu sonido, Antonio, ha sido un poco regular y se te puede decir que se ha escuchado un poco mal. Hay confianza. ¿Utilizáis buscadores distintos a Google para evitar quedar envuelto en esa burbuja de más conocidos que al final termina ofreciéndote el buscador? Yo uso, por ejemplo, para crear alertas, además de Google Alerts, Talkwalker, que está más centrado en medios sociales, entonces me aporta un poco de variedad, digamos, en ese sentido. Luego está Social Mention también y bueno, y algunos otros generalistas que tú mencionabas, ¿no? Pero o sea, particularmente uso básicamente esos dos y después en situaciones puntuales otros, porque es verdad que ampliar el foco te da más variedad, pero bueno, muchas veces una gran parte de esa diferencia de contenido, o sea, de esos nuevos contenidos, en realidad no son nuevos, sino que son repetidos, ¿no? Entonces a veces hay que elegir perderse un poquito para ganar tiempo por otro lado. Pero bueno, en cualquier caso sí que Google y nada más que Google no creo que sea recomendable. Ya digo, yo uso básicamente esos dos en general. Yo muchas veces, a veces uso Quora sobre todo para encontrar solución a algún tema, algún problema, o alguna cosa que, como está formado por foros de expertos en distintos temas, me resulta bastante práctico. Cuando quiero encontrar imágenes, muchas veces necesito filtrarlas según la licencia. Por ejemplo, si yo utilizo para ilustrar cosas, imágenes libres en lo posible, entonces uso Comfy, que casi los anoto. Y también a veces los sitios de bookmarks, como que mencionaba recién, los sitios de etiquetado social, sirven, te dan también como otra perspectiva a veces que la de los buscadores. Bueno, yo tenía por aquí una pregunta de Google Plus, una pregunta de Ramón Gallagher, que os preguntaba por cuáles son las fases, cuáles son las etapas de la curación de contenido. Bueno, diversos autores han planteado diversas fases, ¿no? Hay desde quizás el autor o la autora que dice menos fases, yo diría que es Beth Kanter, que dice 3 fases. Y luego hay algunos autores como Robin Good, por otra parte es un curator muy conocido, que tiene un método con un montón de fases, muy pormenorizado, ¿no? Nosotros, Leiva y yo, proponemos 4 fases propiamente de lo que es la curation en sí, más una previa de diseño y una posterior de análisis. Bueno, yo creo que lo de las fases pueden ser unas cuantas, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, depende del énfasis que pongas en cada una de ellas. Para nosotros como digo, en nuestra visión
el proceso se puede sistematizar en 4 fases, más la previa de diseño. Y esas 4 fases son la búsqueda, la selección, la caracterización y la difusión de contenidos. Sí, totalmente de acuerdo con Javier, ¿no? En lo que hablaba antes. Encontrar, organizar, filtrar, dotar de valor y compartir. Ahí en esos 4 pasos tenemos reducidos básicamente la búsqueda de la curación de contenidos, y coincido también en citar a Robin Hood, que no Robin Hood, pero casi. Pero casi, le roba contenido a los ricos para dárselo a los pobres. Porque también es un referente en todo lo que tiene que ver con curación de contenidos. Yo solo añadiría una fase anterior a todas esas, que es la de diseño, un poco de todo el sistema, y otra posterior que sería la de evaluación, ¿vale? Un poco para hacerlo ya más redondo. Muy bien. ¿Y tú, Mariana, aportarías alguna, estás de acuerdo con las fases o aportarías alguna otra visión? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, no, en los cursos online que estamos dando en Ártica sobre este tema para el sector cultural, también los manejamos más o menos también con esas fases. Tratamos de que el alumno haga ese mismo camino en los distintos módulos del curso hasta llegar a un producto final basado en todo el camino anterior. Y se dan resultados bien interesantes, ¿no? La gente dice, se va sorprendiendo bastante de lo que consigue, sobre todo porque muchas veces ese camino se empieza, por más que nosotros que hablemos de que hay una abundancia impresionante de información, aunque parezca mentira, la gente cuando empieza se encuentra con que, ¿y dónde está la información? ¿Dónde están las fuentes? No sé por dónde empezar, ¿no? A buscar. Entonces, lo encuentro bien pertinente a este ciclo, ¿no? Después uno lo internaliza y lo hace sin pensar, estoy en esta etapa, en esta, ¿no? Es un ciclo que se va internalizando y funciona. Pues al hilo de todas las fases que estamos tratando y de todas las etapas, en Twitter nos está preguntando Silvia Danzarina que cuáles serían las fases que deben automatizarse, ¿no? Hemos hablado de todo el proceso, entonces, ¿cuáles serían? No hay ninguna fase totalmente automatizada, a mi juicio, para un curator, totalmente automatizada. Algunas se pueden automatizar en parte, o se pueden utilizar sistemas automatizados, ¿no? Se puede hacer monitorizaciones, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero en todas tiene que haber la aportación del curator, ¿eh? En saber buscar fuentes, en la selección de fuentes, en el primer momento, ahí hay la aportación, ¿no? Del curator. En qué documentos seleccionas o qué recursos seleccionas, qué es lo que seleccionas. Eso es una actividad básicamente manual, aunque tú dices estas herramientas que hemos ido comentando antes, ¿no? La tercera parte, la caracterización, es fundamentalmente intelectual, también fundamentalmente manual. Ahí es donde el curator reúne contenidos, los agrupa, los comenta, los pone en contexto, ¿no? Eso es una aportación totalmente manual. Y por último, la parte de difusión, que se podría automatizar mucho, y que de hecho en determinadas circunstancias se puede automatizar en parte, nosotros también recomendamos que se haga también de manera manual lo máximo posible, o con el control máximo manual. Es decir, automatizarlo en exceso tampoco es bueno para hacer buena curation. Si estamos hablando de curation, ¿no? Como decía antes, si estamos hablando de agregación de contenidos, es otra cosa. Entonces es otra cosa. Yo daría vuelta a la pregunta y hablaría de cuáles son las fases artesanales. Como Mariana hablaba de artesanales, que es una palabra que yo también utilizo mucho en el marco de la creación de contenidos, yo creo que hay 2 fases que son artesanales, muy artesanales, que son el momento en el que seleccionas a esas fuentes. Aquello es, ahí estás tú, yo quiero a este y no quiero a este, y el que está al lado mío puede mirar lo mismo y elegir al revés, con lo cual ahí tienes artesanía en todo su esplendor. Y luego, en el momento en que una vez que has formado tu cuadro de fuentes y de palabras claves y tal, ¿qué seleccionas de cada una de esas fuentes? ¿Qué seleccionas de cada uno de esos hashtags? Etcétera. Entonces, en esos 2 momentos yo creo que ahí es donde funciona al máximo la artesanía. En el medio de los procesos yo creo que pueden ser muy automatizables, ¿no? Lo de compartir, coincido con Javier,
que mientras menos mejor, pero que oye, no pasa nada con estar o no estar. Y una vez que montas el proceso, pues cada uno tiene el suyo. Si tú estás conforme con el proceso, imaginemos Twitter, Feedly, Pocket, Evernote, pues una vez que lo has montado, aquello ya va funcionando solo. Con lo cual, la selección de fuentes y la selección de contenido de esas fuentes es, digamos, la parte que nos distingue a cada uno como curadores de contenido, como nos distinguiría. O sea que los robots de momento que se queden un poco tranquilos, ¿no? Que en todo momento el factor humano es necesario, lógicamente, ¿no? O sea, puedes automatizar todo. Has lanzado una frase ahora mismo, Mariano, que me encanta. Y pregunta tonta, ¿eh? Y solo una breve interrupción. ¿Sería equivaler el premio selección de contenido a curación de contenidos? ¿Y sería una versión castellana? Ay, que se te escucha ahí. Se te entrecorta el sonido, Antonio, repite. Repite y escribe mientras repites. Entonces. A ver. No, repite, a ver si tu sonido. Selección de contenidos igual de curación de contenidos. Me pregunta por el chat interno. ¿Selección de contenidos si es igual que curación de contenidos? No. No. La selección de contenidos es una fase concreta del proceso de curación de contenidos. Es la fase en la cual ya has elegido las fuentes, esas fuentes ya han generado su contenido y ahí es donde seleccionas el contenido, con lo cual digamos que es un paso dentro de todo el proceso. Pues nada, ahora ya por fin se le escuchaba bien y ya lo ha podido lanzar. Nos llega una pregunta, la verdad es que bastante interesante por Google Plus, que la formula hay en este momento María Rubio, ¿vale? Que nos pregunta que estamos en un país en el que las pymes y sobre todo micropymes y autónomos, una serie de Juan Palomos, vamos, que es lo que, ¿no? Lo que predomina. Entonces, si quieren hacer estas personas el content curator y no son periodistas o bibliotecarios, ¿cómo pueden formarse? ¿Autoformación? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, podemos tirar un poco para barrer para casa. Yo iba a decir, mira, primero tienen que comprar el libro de Javier. Tienen que hacer los cursos de Ártica. Exactamente, sí. No, bromas aparte, pero justamente, bueno, con Javier estamos dando algunos cursos a partir de la publicación del libro y bueno, así no sé si a esta persona le pilla de paso o no, pero en febrero vamos a hacer uno en la Universidad de León, también vamos a dar uno modalidad online en el Colegio Oficial de Bibliotecarios Documentaristas de Comunidad Valenciana y tenemos por ahí algunos otros previstos. No sé si me estoy dejando alguno de los próximos, Javier, pero bueno, en cualquier caso, bueno, quizá en la UOC posiblemente en poco tiempo haya también una especialización, ¿verdad? Sí. Y bueno, opciones están apareciendo, entonces imagino que los compañeros también trabajarán en esta parte, ¿no? Así que sí, bueno. Pero lo que aconsejáis un poco es eso, ¿no? De estas micropymes o no, estas personas que quieren hacer un poco eso, esa curación de contenidos para tener un mejor contenido que compartir, ¿no? Ajeno y también junto con su contenido propio. Que algo de formación tienen que tener, ¿no? Si van a hacer esto, algo tienen que partir, ¿no? O sea, aunque sea para conocer las herramientas básicas, o sea, lo de Juan Palomo está muy bien, pero eso necesita mucho tiempo, tienes que guiarte por algún lado. Yo incluso diría que sobre todo para asentar un poco a qué se refiere esto desde el punto de vista de cómo es el sistema, ¿no? O sea, qué fases tiene y por qué son cada una de las fases, que no es algo que sea totalmente aleatorio, sino que responde a un sentido, ¿no? Y entonces a partir de ahí las herramientas. Entonces yo creo que para empezar está bien asistir a una formación más o menos larga, pues eso ya depende de cada uno, las posibilidades, etcétera, pero sí de algún modo que alguien te pueda guiar al punto de partida, ¿no? Para no andar dando palos de ciego. Entonces ya a partir de ahí las herramientas uno las va aprendiendo, porque además las que hemos dicho hoy, pues dentro de 3 meses a lo mejor han cambiado la mitad. Pues bueno, pero lo importante es saber un poco qué es lo que tienes que hacer y por qué. Y a partir de ahí ya aplicarlo. La técnica. Luego las herramientas eso varían. Sí, exactamente. ¿Estáis de acuerdo el resto también? Sí, ¿no? sí. Porque se aplica también allí, Mariana, digamos, aquí aplica, dice, somos un país de micropymes, pero bueno, pues en Uruguay también se aplicaría, ¿no? Que la gente que quiera hacer esto tiene que realizar algo.
Sí, 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 porque es verdad que lo que decíamos recién, un empujoncito inicial, aunque sea, en introducirse en las herramientas, porque los que hemos ido aprendiendo medio de forma autodidacta, en realidad nos lleva tiempo, nos ha llevado bastante tiempo. Lo bueno que tienen estas herramientas es que son también herramientas de autoaprendizaje en sí mismas, ¿no? Entonces también a partir de ellas que es que vamos a ir aprendiendo más. Sí, es una curva de aprendizaje, depende de cada herramienta, ¿no? Pero las más básicas tienen una curva de aprendizaje que es bastante rápida, si le dedicas el tiempo mínimo. Exacto. Pues creo que el compañero Ignacio tenía una pregunta. Tengo una preguntilla de cosecha propia. A ver, tal y como yo lo entiendo, un content curator, quien hace un trabajo de curación de contenidos, debe de entender mucho del tema y es preferible que sea una persona especializada. A ver si me replanteo la pregunta. Especializada en un sector específico, pero es cierto que el curador tiene que ser un auténtico especialista, si no uno de los 10 cabezas o figuras del sector o de la temática concreta, estar entre los 20, 30, 40, 50 primeros para ser realmente un buen curador de contenidos. Bueno, es interesante lo que dices. La curation es temática, ¿no? Es especializada. Es una cosa que quizá no ha salido hasta ahora en el debate suficientemente claro, no se ha dicho suficientemente claramente, ¿no? Efectivamente, es decir, la curation en principio está especializada, ¿no? En un tema o temas o en un ámbito o ámbitos. Lo ideal es que el curator sea un gran especialista en ese tema. Entonces lo podrá hacer muy bien. Pero también no sería tan estricto en el sentido que tú lo dices, Ignacio. También yo creo que un profesional puede, tras hacer una inmersión en una determinada temática, hacer una curación de contenido sobre esa temática, ¿no? Sí. Imaginemos que entra a trabajar en una pyme de un determinado sector en que tiene que hacer curación de contenido sobre un determinado tema. Y esta persona pues conoce las técnicas y las habilidades de la curation. Bueno, pues igual no es un gran especialista de entrada, pero igual si tras un proceso de inmersión lo puede aprender. En ese sentido, yo esta parte que comentas, que preguntas, la veo similar al trabajo del documentalista de empresa. Yo que he trabajado de documentalista de medios mucho tiempo, me lo puedo imaginar así. Es decir, puedes trabajar en un tema, hacértelo tuyo, aunque de entrada no seas un gran especialista, si conoces las técnicas y las habilidades. Ahora bien, dicho esto, está claro que un buen curator es aquel que sabe mucho de ese tema, que es un gran especialista en ese tema y que se desenvuelve bien en ese tema. Un inexperto en ese tema no puede hacer buena curación, de entrada. Tendría que hacer una inversión profunda y aprender mucho de golpe, ¿no? Sí, o sea, un poco a poco. Pues nos llega una pregunta por Google Plus de Ruby Morales que dice ¿qué bibliografías recomendarían para encauzarse en el tema? Y que manda un saludo desde Guatemala. Yo voy a recomendar el libro de Javier Guayar y de Javier Leiva, a ver si me lo envían. A ver, sí, vamos a recomendar el libro de Javier, a ver si llega. Eso está hecho. Esa es una base, ¿vale? Un libro, pero alguna bibliografía básica, ¿no? De por dónde empezar. A ver, hay muchos artículos. Nosotros que en el último año hemos hecho una inmersión en la bibliografía de Content Curation para escribir el libro. Aparte de las cosas que conocíamos, pues tuvimos que hacer una inmersión de leer pues mucho material de todo tipo. Hay muchísimo material en forma de artículos y posts de blogs. Entonces, libros hay bastantes menos, ¿no? Yo como libro recomendaría el libro de Steven Rosenbaum, que se me ha ido al... ¿Cómo se llama el libro? Nation. Curation Nation, estaba pensando en Curation World, ¿no? Curation Nation, ¿no? De Steven Rosenbaum, que es quizá el libro un poco más destacado, ¿no? Que se ha escrito sobre el tema, es un libro de hace un par de años, más que nada como filosofía de la curation, ¿eh? No es que te diga herramientas, no es un libro práctico a nivel de que te diga herramientas a seguir, sino es un libro más bien de la filosofía, cosas a tener en cuenta, el espíritu de la content curation. En ese sentido el libro es interesante.
Yo creo que quitando este libro, la única excepción que podría recomendar, aparte del nuestro, yo creo que la mayoría de la bibliografía interesante está en forma de artículos. Yo recomendaría algunos autores, más que un libro, recomendaría autores importantes de Content Curation. Entonces recomendaría sobre todo Steven Rosenbaum, que es el que aparte de este libro tiene varios artículos muy interesantes. Por ejemplo, tiene uno muy reciente sobre las 5 leyes de la Content Curation, que es un artículo que creo que vamos a leer. Y recomendaría a Beth Kanter, también otra autora prolífica sobre Content Curation. Y bueno, el más conocido de los curators sin duda es Robin Wood, del que antes hemos hablado, que aunque sea más atípico, porque es muy curator, digamos, su obra está mucho en productos de curator, es interesante seguirlo. Y la plataforma donde Robin Wood brilla especialmente es Scoop.it. Lo interesante es seguir a Robin Wood en Scoop.it, sus comentarios en los scoops que va posteando en sus topics de Curation World, ¿no? Por ejemplo. Pues hay dos cosas que se pueden hilar que nos han llegado por dos caminos bastante diferentes, uno por Twitter y otro por Google+, pero creo que vienen un poco al hilo, porque en Twitter Manuela Caro decía que Robin Hood fue el pionero del Content Curation porque robaba a los ricos y se lo entregaba a los pobres, ¿no? Chiste, Muy bien. Entonces, eso hila un poco a la pregunta que nos llega por Google+, si curar contenido... No nos llega por Google+, creo, la formula mi compañero Antonio, pero como no tiene buen sonido, vale. Entonces, si curar contenidos es aprovecharse del trabajo de otros, si se puede reproducir de una forma parcial o de alguna otra forma el contenido de otros. Sería un poco el término de citas, los recursos abiertos, todo ese tipo de cosas aquí se abriría. Yo creo que, en cierto modo, sí es aprovecharse del trabajo de otros, del mismo modo que cuando uno, pues, no sé, me acuerdo cuando aprendía yo a hacer webs, me aprovechaba del trabajo de otros porque miraba el código y lo copiaba, entonces modificaba, etcétera, ¿no? Pero en este sentido es diferente porque tú te aprovechas del trabajo de otros porque eliges contenido que otros han publicado y lo usas para tu nuevo producto. Pero, primero, siempre hay que citar la fuente, eso yo creo que está fuera de toda duda. Y segundo, si haces buena curation, además de usar contenido de otros, lo pones en valor, no solo dándole sentido en conjunto, sino aportando tu propio grano de arena al final, con lo cual estás lanzando un producto nuevo que es verdad que no parte de cero, pero que puede servir para que otro se aproveche de ti, digamos. Entonces yo creo que esa es parte de la filosofía de todo esto. Así que sí, pero no tiene por qué ser malo. Además, creo que estamos justamente, que la actividad de Content Curators, justamente a través del compartir, está haciendo un aporte a que esos contenidos fuente de los que uno toma, continúen teniendo influencia, continúen desarrollándose, ¿no? Esto de sharing is caring, ¿no? O sea, cuando uno está compartiendo, está cuidando las cosas, está evitando que queden en el olvido, que queden rezagadas, está ayudando a que lleguen al público específico que las necesita. Entonces me parece que sí, uno se está aprovechando, pero en el buen sentido, está haciendo una sinergia muy positiva con los que están generando el contenido original. Volviendo un poco a esta pregunta de si uno tiene que ser el experto number one para ser un curador de contenidos, yo diría que no necesariamente ser el experto número uno, pero sí conocer a los 4, 5 o 10 o 50 expertos que están en eso generando el contenido original y aprender de ellos y compartir lo que hacen, haciendo una tarea de aprovechamiento y también de complementación de la tarea que muchas veces es generar el contenido original, la investigación. ¿Qué sería la investigación sin divulgación, no? Un poco... me parece que va por ese lado, que son dos cosas complementarias y que se necesitan mutuamente. Y en la cultura en la que vivimos, la cultura del enlace, tampoco viene mal que te refuercen citándote en blogs, en sitios, porque vamos, el link building, ¿no? Y los backlinks en concreto siempre vienen bien, siempre son de agradecer, con lo cual la pregunta tiene una respuesta clara. Si no me citan, sí, es aprovecharse. Si me citan,
pues es la cultura en la que vivimos, la del sharing is caring, de la que hablaba Mariana, y la cultura del compartir y el de posicionar, porque también nos hemos ido a una parte muy técnica, pero esto tiene también una pata muy real en temas de posicionamiento, de marketing de contenidos, de conseguir que hablábamos de especializarse en un tema. Oye, yo estoy especializado en turismo, quiero pues hablar de destinos turísticos y en concreto mi destino quiere ser pionero en temas de turismo cultural. Bueno, oye, pues mira, vamos a generar una curación de contenidos para generar unos contenidos concretos sobre el destino en temas de turismo cultural, para posicionarnos bien, para cuando alguien busque dónde puedo hacer turismo cultural, nosotros aparezcamos los primeros dentro de Google. Pues oye, para eso quizás necesitemos hacer una buena curación de contenidos y evidentemente tirar de fuentes de terceros para poder generar este nuevo contenido. Si lo genero y lo cito, pues yo creo que es beneficio para todos. Sí, si es la cultura del enlace, sí. Si es la cultura de esto me gusta y me lo apropio, no. O sea, va a ser que no. Pues nos llega ya una pregunta por Google Plus, que la formula Silvia Palomino, y es habéis hablado del periodismo, del marketing, y en el sector educativo y formativo, ¿será la profesión del futuro? ¿Qué aplicaciones tiene? Y si conocéis alguna experiencia relevante para contar, ¿no? De aplicación de curación de contenidos en este sector. Sí, el sector yo creo educativo que como docente es mi experiencia cotidiana, digamos, el estar seleccionando cosas y muy personalizadamente también según lo que vaya necesitando el alumno. Creo que es algo fundamental, que ya dejamos atrás el paradigma de un docente que tiene el libro de texto y que es eso lo que va a reproducir, sino de alguna forma al docente se le quemaron todos los libros y entonces lo que tiene que hacer es ir buscando dónde está la información más valiosa y tratando de contextualizarla según las necesidades del aprendiz. Un poco es eso. Sí, Javier, creo que antes también querías... Bueno, el sector educativo es otro, el profesional de la educación es profesor, vaya, es otro de los profesionales que está haciendo curation en estos momentos, es otro de los sectores que están muy relacionados con la content curation, como los bibliotecarios, documentalistas, los periodistas, los profesionales del marketing, etcétera. Los profesores, y más ahora, en estos momentos, ¿no? Que se trabajan cada vez más con contenidos de Internet, pues en tanto y en cuanto pueden preparar una selección de contenidos para sus alumnos, están haciendo curation. En el ámbito educativo se hace. Y hay todo un movimiento de curators del sector de educación importante. Por ejemplo, en Scoopit hay bastantes. Nosotros ponemos un ejemplo también en el libro de David Álvarez, que tiene un blog de contenido educativo de curation, ¿no? A partir de los enlaces de una comunidad que está en vivo, ¿no? Lo ponemos como ejemplo de lo que puede ser una buena curación de contenidos de temática educativa. O sea que sí, es un sector importante para la curación de contenidos, el sector educativo en general. Bueno, queda por aquí una pregunta de Ramón Gallagher, que nos está haciendo muy buenas preguntas, esta vez por Google Plus. Bueno, muy buenas preguntas como siempre. Y bueno, os leo. La pregunta es: ¿alguien usa los círculos de Google Plus y ha creado una comunidad privada para guardar contenido? Yo los uso y me funciona bastante bien, además de las citadas anteriormente. Yo lo he usado, pero básicamente a modo de prueba. Entonces, realmente no lo uso. O sea, la creé en su día, la he probado. Creo que es un buen sistema. Además, tiene una cosa buena y es que, por supuesto, al ser de Google, pues la búsqueda funciona muy bien. Entonces, en retrospectiva, pues puedes recuperar contenidos. Lo que ocurre es que yo ya tenía mi propio sistema y lo que me ofrecía ya lo tenía solucionado por otros lados. Así que no pasé de la prueba. Pero dicho esto, creo que que no está mal, que sí, es aprovechable para esto. Pues creo, no sé, mi compañero Antonio, como sigue tiene el micro apagado, no sé el sonido cómo lo tendrá. Sí, bueno, voy a ver si consigo, supongo que el sonido seguirá siendo malo. No, ahora es bueno. Bien, me alegro mucho. Yo
estoy viendo un montón de preguntas, un montón de interacciones y la verdad es que continuaría mucho más tiempo, pero bueno, vamos a dejar un poquito de misterio y así tenemos una excusa para organizar otro encuentro parecido. Algo me gustaría plantearos un juego, y al mismo tiempo bastante práctico, y es que intentar entre todos nombrar las 7 virtudes y los 7 pecados capitales. No, ni 6 ni 8. Vamos a intentar concretar y a ver qué post nos sale mañana con esto. A ver, ¿quién se anima con una virtud o pecado? Una de cada, yo diría. Un pecado. No caracterizar. Un pecado sería copiar sin citar la fuente. Muy básico. Prohibidísimo. Venga, otro pecado. Sí. Otro pecado podría ser también el de no continuar abonando las fuentes, no continuar buscando nuevas fuentes. Eso sería un grave error. Otro pecado sería, me parece, compartir la información sin haberla verificado o leído mínimamente, ¿no? El compartir por compartir, esa es un pecado casi, no, inaceptable. Muy bien. ¿Y virtudes? A mí me gusta una de las frases de Steven Rosenbaum que dice menos es más. Menos es más en curation, es decir, capacidad de seleccionar poco es bueno, no llenar de ruido la red. Por tanto, esta frase, menos es más. A ver, ¿seguimos? ¿Quién se anima? Hombre, supongo que alguna virtud, después de estar hablando toda la noche de curación de contenidos, decimos los pecados y ahora las virtudes no nos salen. Hombre, no. Yo diría que ceñirse a un poco al planteamiento de base. Es decir, evaluar cada cierto tiempo para comprobar que estamos yendo según lo que queríamos hacer. Otra virtud podría ser bloguear, me parece. O sea, que llegue un momento de síntesis, ¿no? No solo es reproducir cosas, retuitear cosas interesantes o juntarlas en Scoopit o hacer etiquetado. Que llegue el momento de la síntesis y del aporte personal, tratando de expresar lo que uno quiere hacer notar a través de todas las fuentes y los fragmentos que fue reuniendo. Otra virtud podría ser tener un objetivo, porque muchas veces el proceso de curación de contenido está muy claro, lo tenemos muy bien, lo tenemos todo montadito, hemos seleccionado, sabemos cómo va todo, pero no terminamos de tener claro el objetivo por el cual realizamos todo este proceso. Pues creo que hemos hecho un buen catálogo entre todos. No sé si, aparte de ya hemos hecho 4 y 4, pero no sé si alguno quiere añadir o alguna extra pecado virtud. El toque personal. La curación, una curación buena, un curator bueno le da un toque personal que lo diferencia de otros. O sea, un producto de curation que pueda identificar a su creador, ¿no? O sea, cuando leemos, por ejemplo, a Robin Hood, es él, ¿no? Es que no es otro, ¿no? Pues esto que lo hace un buen periodista, por ejemplo, ¿no? Pues un buen curator no es una máquina de agregación de contenidos. Por tanto, el sello. Un toque personal, el toque personal. Muy bien. Bueno, y si me dejáis cerrar con el último pecado y a ver si con esto finalmente me hago con una copia de ese libro, un pecado sería no comprarse el libro de Javier y Javier, los Content Curators. Sí, yo coincido plenamente, la verdad. Tiene toda razón. Y luego nos mandas la dirección postal. Vale, hecho. Muy bien, pues yo creo que con esto casi que le hemos puesto un poco la guinda a la gran tertulia que hemos tenido esta noche de curación de contenidos, que me parece que ha aclarado bastantes términos, ¿no? Desde que empezamos la charla, aclarando si está bien dicho curación de contenidos, a todo el repaso que hemos hecho a herramientas, ¿no? A cómo se trabaja y ahora un poco con el
No, no llega a decálogo, pero bueno, sí decálogo, si juntamos las virtudes y los pecados sería un decálogo ¿no? de la curación de contenidos. O sea que me parece que ha sido una charla muy, muy completa y os doy las gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Por Bueno, habernos gracias a invitado. ustedes. Sin duda que sí. Buenas noches, un saludo, gracias, como dice mi compañera, y inicio el proceso de cierre. Hasta la siguiente. Y desde las Adiós. redes, recordad que seguimos toda la semana en la web y cada día hay novedades. Hasta pronto. Con lo cual, allí en Argentina, como bien comentaba Mariana, el término, y yo también provengo también en gran parte del aspecto cultural, del mundo de la cultura, pues el término de curador para cualquier tipo de exposiciones es un término muy usual, muy habitual, que de hecho cuando yo doy las clases, la formación, que seguramente alguno de los alumnos estará por aquí siguiendo el Hangout, siempre hago esta analogía, ¿no? Hablo inmediatamente de que la palabra curador aquí sería traducida como comisario, que es quien realiza la selección de una exposición, y lo que suelo hacer es jugar un poco con ese trabajo que realiza el curador de seleccionar, ¿bien? Empezando quizás por la selección de una fuente, que podría ser un artista plástico, luego el contenido de ese artista plástico, que vendría a ser su obra, y quizás al repetir este proceso, montar una exposición que vendría a ser generar valor añadido y generar un nuevo contenido, ¿no? Una exposición nueva. Esta misma analogía la llevo al campo de la curación de contenidos, un poco para centrar, porque sí, lo comentaba Leiva, era cierto, ¿no? Lo del curador de jamón o el curador Sí. de medicina. Sí, es que eso es algo que ya, digamos, desde que anunciamos el evento ya se ha venido un poco hablando, ¿no? En los comentarios. Rangón lo comentaba el otro día, lo dejaba en el evento, ¿no? Es que lo de curador de contenido suena a eso, un poco el término, pero ya hemos visto que la traducción se hace literal, pero no, o sea, curador de contenidos en España. Vosotros, si tuvierais que decir una definición en español, aunque os sintáis cómodos con el inglés, ¿creéis acertada curación de contenidos o sería más...? Yo creo que si se tiene que utilizar algo, se debe utilizar curador de contenidos. Si se debe utilizar una expresión y hacerla propia. Yo creo que es un error y ya un poco también intento también dar mi opinión en esto, porque creo que es un error que en España Fundeu ha desaconsejado el uso utilización de curación de contenidos y curador de contenidos, y ha aconsejado otros términos como gestor de contenidos, editor de contenidos y responsable de contenidos. Ha utilizado estos tres términos. Yo creo que ninguno de los tres términos se ajusta a lo que es la curación de contenidos. Creo que es un error por esta parte. No es específicamente curación de contenidos, gestión de contenidos ni edición de contenidos. Por tanto, o utilizamos Content Curation y Content Curator o utilizamos la expresión en castellano. Yo no veo... veo opción A y preferible la opción en inglés y opción segunda y también aceptable la opción en castellano de curación y curador. Pues una vez que ya tenemos, digamos, la denominación, exactamente, ¿qué es eso de curar contenidos? Ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? Ya sabemos el término, lo llamemos en inglés o en castellano. ¿En qué consistiría el proceso de la curación de contenidos? Lanzo la pregunta a los cuatro, o sea, podéis intervenir. Ha caído Ignacio. Hola, bienvenido a Hangout On. Esto es una tertulia abierta a todos vosotros. Y la ponemos en antena Yolanda Corral y Antonio Postigo, que soy yo. Buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches, saludos a todos. Nada, os recordamos que estaremos atentos a las redes, ¿vale? Que podéis hacer vuestras consultas y vuestras preguntas a través de Twitter con nuestra etiqueta, @HangoutOn, o a través del mismo evento en Google+, Facebook, vamos, que nos tenéis por todos los canales y os estaremos atendiendo. Estupendo. Puertas abiertas y todo el mundo dispuestos a, como cada semana, a participar y hacer la otra mitad de Hangout On, que ya sabéis que esto es mitad nosotros, mitad vosotros. Si no, no tendría sentido lo que estamos haciendo. Entonces, curación de contenidos. Ya he visto que había debate en el evento, en redes,
y directamente paso a saludar a nuestros invitados, 4 grandísimos expertos en curación de contenido. Y tal como voy saludando, pues si me permitís voy a ir lanzándole la lista que ha generado un cierto debate en el evento a lo largo del día. Así que, noche, por orden de ventana, Javier Villar lo tengo el primero, cada uno tiene un orden, y yo el primero. Buenas noches, Javier. Javier. Vaya, la primera la tenemos con la técnica. Pasamos al segundo Javier, que es Javier Leiva. Javier, muy buenas noches, ¿me oyes bien? Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Hola. Ah, es que me he equivocado de Javier, ¿eh? Ya estamos con los trucos. Ya empezamos con los líos. Esta noche con los dos Javier va por duplicado, pero bueno, vamos a tenerles que llamar por el apellido. Leiva y Guayar directamente, casi. Sí, es que el orden de las ventanitas, vuestro y mi diferente. Sí. Por eso, bueno, en cualquier caso, volvemos otra vez a Javier Guayar. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por responder de esta manera tan estupenda. Y la primera pregunta que ha generado debate para la vez es que yo de curación de contenido, ¿el término es correcto o es una mala adaptación del inglés al castellano? ¿Empezamos ya? Sí, directamente. Empezamos ya. Bueno, pensaba que nos presentaba a todos. Bueno, pues a mí lo que me sucede en esta pregunta es que yo casi siempre utilizo el término en inglés. Es decir, que estoy utilizando de una manera mucho mayor el término en inglés que en castellano. ¿Por qué? Pues por todos los problemas y a veces dificultades e incomprensiones que tiene todavía en castellano. Y también porque pensamos, Leiva y yo, que es un término nuevo, reciente, que se está introduciendo, y como otros muchos términos que hacen referencia a profesiones nuevas que vienen del inglés, tampoco pasa nada por utilizarlos en inglés de manera preferente. Esta es, digamos, mi posición ahora. ¿Empiezo yo? Sí, antes. Bueno, un poco simplificando, yendo al origen de donde viene, la expresión Content Curator, que viene de un artículo de Rohit Bhargava, de un profesional del marketing del año 2009, el conocido y popularísimo artículo que se llama Manifesto for the Content Curator. Y aquí él lanza este término aplicado a los contenidos de Internet. Y utiliza la expresión, o sea, utiliza el concepto de curator, en tanto que especialista en seleccionar contenidos, en seleccionar objetos, digamos así a nivel más general, que es un término que en inglés se utilizaba y se utiliza mucho en el ámbito de los museos, en el ámbito del arte, y también menos, pero también en castellano, como sabemos, en el ámbito de los museos del arte, y de ahí se extiende en general a denominar curator a aquel especialista capaz de seleccionar, de hacer una selección de los mejores contenidos de un determinado tema y ofrecérselos a un público determinado, como el comisario de una exposición hace, por ejemplo. Y eso lo aplica a los contenidos de Internet. Y a partir de aquí, bueno, se va extendiendo y hasta aquí hemos llegado, digamos, hasta aquí ha llegado la utilización de este término y ha ido creciendo en tanto que especialidad profesional. Entonces, diríamos que, ¿en qué consiste la curación de contenidos? Consiste en una técnica básicamente de filtrado de selección de contenidos. Es un tipo de técnica de selección y de filtrado de contenidos, con unas características específicas que la diferenciarían de otras técnicas de selección y filtrado de contenidos. Y pues sobre eso quizás podemos ir extendiéndonos más adelante. Sí, realmente, al hilo de lo que tú estás comentando, qué cualidades técnicas o de formación tiene que tener alguien que se quiera dedicar a la curación de contenido. ¿Perdón? ¿No te he oído bien? No sé. Sí, perdón. Tengo alguna dificultad de sonido. Copio la pregunta al chat. No, era un poco o sea, ¿en qué consiste el trabajo de curación de contenidos, ¿no? Y si cualquier persona se puede dedicar un poco a ello, o qué base tendría que tener, qué formación tendría que tener.
Desde mi punto de vista, que además de que puede ser perfectamente una profesión o una especialidad, también me parece que puede ser una habilidad transversal a muchas especialidades y por lo tanto distintos profesionales o distintas personas con necesidades de trabajar con información podrían dedicarse a esto y entonces por lo tanto me parece que hay sí, no sé si hay determinadas profesiones específicas que se requieran de fondo. Me parece que sí, las habilidades que tienen que ver con el tratamiento de la información, o sea, ser buen lector, ser buen redactor, tener, manejarse, llevarse bien con las tecnologías, sin necesidad ni de ser técnico, programador, Pero lo cual no quiere decir que cambie con el tiempo si el término curación de contenidos en castellano se empieza a ser más aceptado, que digamos en esos momentos hay bastante controversia. Yo utilizo de manera cómoda y sin ningún tipo de problemas las expresiones content curator para referirse al profesional que hace esto, que hace esta técnica o que se dedica a esto, y content curation para referirse a esta especialidad o a esta técnica o a esta acción relacionada con los contenidos de Internet. Podríamos seguir el debate sobre el término curación un poco más, pero bueno, digamos que de momento dejamos ahí un poco mi posición, sería esa. Preferencia por el inglés, vaya, en mi caso. Pues mira, vamos, muchas gracias, Javier. Vamos a nuestro otro Javier. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, disculpa que tarde un poco en la respuesta porque ahí esta noche estoy observando un poquito retraso en el ciclo, por lo menos en el que me llega a mí. Entonces quizás parece que, vale, que no, la pregunta no se responde de una forma rápida. Javier, ante todo, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Nada, por invitar a vosotros. No, hombre. Es que no invitarte a ti a esta charla pues sería como mi pecado. Bueno. Te lanzo una pregunta que al otro Javier. En tu caso, ¿opinas que es una buena traducción y tienes un truquillo para contestar? No te he escuchado muy bien, pero bueno, la pregunta es la misma, así que, de hecho, bueno, con Guayar, como sabéis, estamos trabajando juntos en esto, así que, de hecho, tuvimos un poco el debate en un cierto momento. Yo seguramente era el que lo tenía menos claro y en algún momento he utilizado el término de curación de contenidos, aunque es verdad que después me he regresado un poco al inglés. Un poco por lo mismo que decía Javier, es un poco una reflexión compartida. Sí que diría que el curator un poco se refiere, porque siempre sale el típico diciendo que la curación de jamones y las tiritas y demás, ¿no? Pero digamos que del inglés se refiere más a, o sea, en realidad viene un poco del tema de los curator de los museos, ¿no? El comisario un poco de exposiciones. Entonces iría más por ese lado, ¿no? Aunque bueno, es verdad que seguramente es un poco desafortunado el curación o el curador en castellano o lleva a equívocos. Por eso yo también me siento bastante cómodo de momento usando en inglés. Así que bueno, no aporto demasiado de lo que ya ha dicho el otro Javier. Oye, ya que te pasaba el asunto y bueno, ahora sigo con los demás invitados, pero estoy trabajando últimamente con el otro Javier. Creo que tenéis un proyecto común. Sí, hemos escrito un libro, justamente se llama El Content Curator. Así como por casualidad tengo uno aquí, entonces lo muestro en pantalla. Y aprovechando en el que un poco... se muestra que el nombre en inglés, que lo utilizas. Sí, exactamente, el Content Curator. Y entonces, pues, a raíz de escribir el libro, pues tenemos también una web conjunta que se llama loscontentcurators.com y bueno, entonces un poco el public reportaje aprovechando tu pregunta. No, pero es verdad que estamos trabajando en esto y nos ha ido bien un poco para estudiar toda la raíz de lo que es la especialidad, ¿no? y el sistema. Un poco de dónde viene y todo esto y proponer un sistema propio. Así que bueno, desde ese punto de vista esperamos aportar alguna cosa positiva a este debate. Estoy convencido de que sí.
Y esta persona en mi ventanita es Mariana Fossati, una auténtica autoridad en la curación del contenido. Y primero agradecerte, Mariana, que estés esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias noche a para ustedes. nosotros, noche para nosotros, tarde para ti, que conectas. Tarde de verano. Sí. Se nota un lindo fondo que tienes ahí. Sí. De Uruguay aquí a España cambia un poquito el horario y el tiempo. Exacto. Pues, ¿qué opinas Mariana, tú, Mariana? En el caso, en mi caso trabajo mucho con el sector cultural y artístico y aquí en Sudamérica el término curaduría o curación, pero sobre todo curaduría tiene mucha relación con el oficio de comisario de arte, de curador de arte, entonces me resulta cómodo decir curaduría o curación de contenidos. Como que conecta más también con el público con el que trabajo yo, me relaciono en este término porque se entiende bastante de qué estamos hablando, ¿no? De la tarea de alguien que le pone cabeza a la determinada selección de contenidos, ¿no? Y entonces, como que resulta bastante natural usar ese término y también me siento muy cómoda con el término en inglés porque es un término así como community manager o webmaster u otros que se han generado un poco que son medio nativos digitales, son términos así como surgidos un poco de la red y que medio que los que estamos en esto los compartimos desde el idioma inglés, ¿no? Así que en primer lugar sí, curador o curaduría de contenidos y me siento cómoda, como decía Javier, con el término en inglés. Pues ya cerrando filas ya, Mariano, o sea, o entras en discordia diciéndote que no te sientes cómodo con el término en inglés o acláranos un poco el asunto. ¿Tú cómo lo llevas? Pero sí nos han, a nosotros nos han comentado a veces que gente que no se siente cómoda con el término en inglés, ¿no? Pues Mariano, te toca directamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Yolanda, Antonio. Daros también la enhorabuena porque ayer habéis estrenado web y la verdad que está fenomenal. Un paso más adelante en este precioso proyecto que tenéis en marcha. Y con respecto a la pregunta, pues claro, yo aunque no tengo el fondo veraniego de Mariana ni estoy en Tirantes y demás, pero sí que vengo del Río de la Plata.